No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta. En esta oportunidad, como les contaba en la editorial, vamos a estar conversando de inversión ángel en Chile. Y para eso tenemos de invitada a Tina Rosenfeld. Bienvenida, Tina. Hola Ángel, un gusto estar acá contigo. Bueno, Tina tiene un rol en Chile Global Angels, lidera esta gran iniciativa que lo que hace finalmente es aglutinar en nuestra red a inversionistas ángeles que buscan no solo invertir dinero, sino también tener un rol de manera tal de poder ayudar, empujar ese proyecto. A esto comúnmente se le conoce como Smart Money, dinero inteligente, porque no solamente buscan un rendimiento financiero, sino también tener un rol más activo también en el crecimiento de esa compañía. Tina, siempre partimos en este primer bloque hablando un poquito de la biografía, la historia del invitado y nos gustaría que nos contases un poquito sobre tu historia, tus primeros pasos estudiantiles, laborales y cómo fue que hoy estás en nuestro país. Sí, es interesante esa historia porque además es muy ligada a mi interés de invertir en empresas, en etapas tempranas, porque cuando yo tengo 10 años, yo nazco y me crío en Alemania, y mi papá, cuando yo tengo 10 años, él era alto ejecutivo de una empresa cotizada en bolsa y él le da por emprender. Y él decide de llevarnos toda la familia al campo, en un pueblo de 365 habitantes, y era una empresa, hoy día diríamos pyme, tenía 30 empleados, producía paneles de revestimiento para las murallas. Y a mí me tocó crecer con este emprendimiento, hacer la contabilidad, empaquetar los productos, hacer como todas las cosas que uno hace como hija del dueño, digamos, cuando el fin de semana hay que despachar y no hay nadie, entonces cargando ahí los camiones y todo. Y yo creo que eso fue donde me nace esa inquietud del tema de emprendimiento, pero mi papá, bien sabio, no quería que dedicara mi vida al sueño de él. Siempre me dijo, mire, tú acá no vas a ser la sucesora mía, dedícate a estudiar, conocer el mundo. Bueno, y acá me tienen en Chile, así que imagínate, de un pueblo así de chico en Baviera, en Chile. Bueno, y ahí yo estudié, originalmente quería ser periodista, y mi papá, muy sabio, me dijo, ¿por qué no haces una carrera como un poquito más amplio, como la ingeniería comercial, que después te puedes dedicar igual a ser periodista? Y dije, ya, en realidad me hacía harto sentido, además con todo lo que había vivido en la compañía, ya para mí contabilidad de costos 1 y 2 ya lo tenía aprobado porque ya lo había hecho, digamos. Entonces estudié ingeniería comercial en Nuremberg, que también queda ustedes le dicen Nuremberg, tristemente famoso por los juicios de Nuremberg, pero tiene una preciosa universidad y en realidad es una muy linda ciudad. Y mientras sacaba mi carrera me empezó a gustar toda la parte de contraloría, auditoría y también negocios internacionales. Entonces, cuando terminé, yo había hecho mi tesis sobre la colaboración entre empresas alemanas y empresas italianas, porque yo hablaba muy bien italiano en esa época. Entonces me fichan en Bayersdorf, que es la empresa conocida por Nivea, Eucerin, Tesa, en Hamburgo, porque el gerente de finanzas de Bayersdorf en Italia hablaba ni un otro idioma que no era italiano. Entonces veían ahí como un buen fit para que yo lo podría ayudar en consolidar, y mi rol era supervisar y consolidar un portafolio de filiales. Bayersdorf tenía en ese entonces como 50, 60 filiales a nivel mundial y a mí me tocaba parte de este portafolio, y era un área que de alguna forma estaba previsto como un área que reportaba al gerente de finanzas a nivel mundial y que él ahí sacaba las personas que quería mandar al extranjero. Y al poco andar, después de 2 años y medio, me dice, Tina, ¿te quieres ir a Chile? Y yo decía, ¿dónde queda Chile? Porque yo había estado a cargo de Japón, de España, Estados Unidos, de
países muy variopintos, pero nunca de Latinoamérica. Entonces, y había llegado hasta México, Guatemala, así de vacaciones, pero más allá no había llegado. Y me compro como estos típicos como guías turísticas, como para conocer un poco Chile, y se me cae un mapa, así como 5 páginas. Yo decía, pucha, que es largo este país. Y así conocí Chile. Y me vine y lo encontré muy agradable, muy parecido. Yo había en esa época viajado bastante a España, digamos, tanto Madrid como Barcelona, y como que lo encontraba bien parecido, digamos, como que no sentía como esta cosa, porque todo el mundo en Alemania me decía, no, esto es exótico, las palmeras, no sé, como que pensaban que yo me iba a encontrar acá con la jungla, no sé, como cosas muy exóticas, y yo lo encontré como muy normal, natural, y ahí me hice cargo, en el fondo el gerente de ese entonces me paseó, digamos, por Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, que era como el scope de mi cargo, digamos, como gerente de finanzas de estos 5 países, incluyendo Chile, y me paseó y fui conociendo, bueno, Paraguay, Bolivia un poco más exótico, pero tampoco era tanto la cosa, y acepté y me vine. Y de ahí, bueno, no sé si quieres que sigo, digamos, porque Sí, adelante, me tomé mucho el micrófono, o sigo contando cómo llegamos a Chile Global Angels. adelante, sí, está perfecto. ¿Sí? Bueno, de ahí en el fondo estuve en Bayersdorf como gerente de finanzas durante 10 años, y yo decidí, porque ahí nacieron mis 3 niños preciosos, y decidí que quería criarlos acá en Chile. Y por lo tanto, las alternativas que me ofrecía Bayersdorf de irme a México o volverme a Alemania no era algo que me era muy atractivo, y me cambié de Contralora a DIS en ese entonces, pensando que era una empresa local, que en el fondo no me iban a querer que yo me fuera, y nos compra al poco rato Walmart, así que Walmart decía, Tina, ¿no quieres irte al extranjero? Y yo decía, no, sí quiero quedarme acá. Así que después de un paso por Walmart, que lo agradezco mucho porque aprendí 1 kilo, digamos, en distintas áreas, me independizo hace como 10 años como directora de empresas, y en ese entonces tenía poco directorio y mucho tiempo. Y decía, ¿qué hago con el tiempo que tengo? Y había hecho justo un programa que me gusta hasta el día de hoy mucho, que de hecho soy profe del programa, que se llama Board of Women, del el famoso BOW de mujeres empresarias. Y lo hice en el 2010 y sentí que este era lo mío, como que los directorios, y ahí nos tocó justo como parte del programa mentorear un startup que en ese entonces era Drava, que existe el día de hoy, que hacían ropa deportiva para futbolistas. Y hoy día mi hija es como el fan número 1 porque ella es futbolista, entonces agradece mucho esa ropa, que sea como talla de mujer y no esta cosa como rara que en esa época se ponían las mujeres, que eran como las camisetas de los hombres. Y ahí me di cuenta que tenía un aporte, que en el fondo todo lo que yo sabía, lo que yo había aprendido en el mundo corporativo y mezclado con la experiencia, con haberlo vivido con mi papá, digamos, de cerca, el tema de la pyme y cómo aplicarlo, era algo que valoraban, y yo me entretenía mucho. Entonces ahí empecé a mentorear dentro de mujeres empresarias, mentoreé o sigo mentoreando dentro de Endeavor Chile, que obviamente son empresas mucho más grandes. Y en algún momento dije, pero ¿por qué acá yo no puedo invertir? Porque en el fondo Endeavor no, en ese entonces uno no podía invertir, mujeres empresarias tampoco tenía como mucho. Y empecé a preguntar y llegué a Chile Global Angels, a la Fundación Chile, y me sentí desde día 1 como en casa, porque la verdad que me encontré además que todo lo que está buscando Fundación Chile, esto de posicionar Chile más allá, con un tema a largo plazo, el tema como de los proyectos que habían hecho de los salmones, los bosques, como esto de impactar en el fondo, no solamente invertir por invertir y sacar la mejor rentabilidad, sino que realmente preocuparse de Smart City o educación, o temas que realmente a mí me hacían harto sentido. Y ahí empecé a involucrarme tanto en la red de mentores, porque, bueno, tú quizás seguramente conoces bien, pero los que nos escuchan quizás no todos conocen bien, pero en Fundación Chile hay un área que se llama Chile Global Ventures, que tiene una red de mentores, que en el fondo mentorea emprendimientos en etapa muy temprana. Después estamos nosotros como Chile Global Angels, que hacemos como
la etapa, digamos, entre Friends and Family y para llevarlos al próximo paso, y después está el Fondo Clean 1 y en este momento estamos levantando plata, dice la mosca, Jamie y el equipo de Fundación Chile está levantando plata para Clean 2, que ahí ya van como emprendimientos hasta serie A, yo te diría más o menos. Entonces logramos como cubrir todo el camino. Y eso me hizo harto sentido, entonces me empecé a involucrar y bueno, y el que se involucra de repente también le llegan las pegas, entonces bueno, el año pasado me pidieron que si podía asumir la presidencia y feliz, porque yo creo que también hay un tema súper importante, yo te contaba en off que yo estoy haciendo un doctorado en cómo hacer crecer emprendimiento de mujeres en el ecosistema chileno, y yo creo que como mujeres también tenemos como tenemos que ser role model, en el fondo también invitar a otras mujeres, decir, no le tengas miedo a esto es entretenido, esto te aporta, entonces, y por eso estoy acá, así que feliz de compartir contigo todo lo que podemos conversar y invitar más gente para que sean inversionistas ángeles. Tina, te quería llevar entonces a ese ámbito, al tema que nos convoca hoy. Y bueno, tú probablemente conocerás más que yo un poquito la historia de cómo nace esta figura del inversionista ángel. A mí se me viene a la cabeza de buenas a primeras la figura, por ejemplo, de la inversión de la reina poniendo las coronas para que Cristóbal Colón fuese a descubrir las Indias y bueno, llegó a América. Eh, Están estos mecenas que invertían en acciones, en iniciativas un poco tal vez exóticas en algunas épocas de la historia. Y hoy podríamos hacer un poquito el símil de un inversionista ángel que tiene un ticket en su bolsillo disponible, está interesado y además busca impactar, no solamente, como decíamos al inicio, tener rendimientos financieros. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión de este camino que finalmente histórico recorren estas personas que quieren invertir, pero con sentido, con propósito, y hoy tenemos esta lógica de esta red en la cual a la cual tú presides en Fundación Chile, de Inversionistas Ángeles. Sí, yo te diría que este es un fenómeno que nace en Estados Unidos con Silicon Valley famoso y como con estos emprendedores que le va bien y como parte de su give back quieren devolver la mano y empiezan a invertir. Y en Chile yo lo asocio mucho con el tema de Startup Chile, que querido Nicosia parte ahí y empieza a darle como visibilidad a todo el tema de que emprender aporta al país, hace crecer el país y es una alternativa, digamos, al típico la carrera, digamos, que en nuestra época era como ojalá que fueras empleado del banco o de alguna gran corporación, y hace como 10 años se hace como mucho más patente que emprender es algo que realmente puede ser interesante, y sobre todo con el tema del propósito que están buscando muchos emprendedores que hoy día salen de la universidad y quieren impactar el mundo. Y en ese contexto nacemos nosotros también como Chile Global Angels hace 10 años, de gente que se trajo eso de Estados Unidos y que dice, pucha, acá para apoyar el ecosistema también tenemos que tener esta otra herramienta que es el mentor, que invierte para que al final logro el crecimiento, porque no puede depender solamente del Estado, digamos, como porque Startup Chile pone una semillita, pero después en algún momento se tiene que validar también en el mercado y con capitales extraños, digamos, o que llegan de afuera. Y ahí nace dentro del alero de Fundación Chile, que como te decía, que Fundación Chile siempre trata de impulsar cosas que en forma natural quizás no llegan tan fáciles, pero como Fundación Chile tiene como ese enfoque de tratemos de impactar el país más allá, y por eso me gustó mucho el título de tu programa, el 2050, porque en el fondo yo siento que Fundación Chile realmente está buscando en el 2050, pensando en el 2050. Entonces eso hace que ahí nace la red, y es una red que al principio efectivamente recibió apoyo de Corfo también, que yo creo que ahí Santo Corfo, digamos, que ha logrado de que haya muchas cosas de las que se requieren para que se articule un ecosistema, y hoy día salía un artículo que hoy día las líneas Corfo para los fondos ya en etapas más avanzadas. Entonces yo creo que Corfo juega un gran rol, pero nosotros ya hace, yo diría, 3, 4 años ya nos autofinanciamos, es decir, que para nosotros también fue un tema como ya de ponernos los pantalones largos
y decir, en realidad no podemos seguir eternamente dependiendo de Corfo, y hoy día nos funcionamos a través de los aportes de los distintos ángeles que son parte de la red. Y eso me tiene contenta, porque yo creo que así también tienen que funcionar las cosas, si no podemos estar eternamente colgando de papá o mamá Estado. Entonces, y yo diría que lo que yo he visto, que obviamente los mismos ángeles también pasan por curva de aprendizajes, y en algún momento tú ves que ángeles históricos nuestros forman fondos o empiezan a meterse al ecosistema de otra forma, emprendiendo a veces. Entonces también hay como un tema como que entra alguien, sale alguien, pero es como sigue siendo parte del ecosistema. Si esto no es no es estático la inversión ángel. No sé si con eso te respondí tu pregunta. Sí, perfecto. Muy, muy interesante, Tina. Te quiero invitar a una pausa musical. Al regreso de esta canción vamos a estar conversando con Tina sobre el estado del arte de la inversión ángel en Chile, un poquito más en profundidad, también conocer la iniciativa que lidera, que preside misma Tina en Fundación Chile, Chile Global Angels, y los desafíos de futuro. ¿Qué nos depara en los próximos 30 años en estas materias? Sobre todo pensando en lo que viene para nuestro país. A la vuelta de esta pausa musical, seguimos conversando con Tina Rosenfeld. Conoce las soluciones tecnológicas que están utilizando las empresas. Simón Oliveros conduce Conexión Pyme, transformando tu negocio. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 14 horas en divoxradio.com.